Esta enfermedad no se quita. No es como un jarabe, tómatelo y se te quita la tos. No, esto lo llevas hasta el día que te mueras. Pero te dolió mucho que te pusiera el cuerno. Sí, sí me duele mucho. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Un hombre bondadoso, inteligente. Pónganse cómodos, porque hoy vamos a meternos en la vida de uno de esos galanes que Televisa vendió durante años como hombre fuerte, atractivo, simpático, conquistador y muy seguro de sí mismo, pero que detrás de la sonrisa de novela cargaba un expediente bastante más pesado de lo que muchos imaginan. Agradezco cada comentario. Hoy vamos a hablar de Eduardo Santamarina, el famoso Lalo, ese gigantón veracruzano de más de 1,90 de estatura que conquistó telenovelas, enamoró compañeras de foro, rompió corazones, levantó pasiones y también terminó envuelto en una vida marcada por excesos, infidelidades, vicios, accidentes, pleitos familiares, relaciones tormentosas y declaraciones que todavía hoy le siguen reventando en la cara. Sí. Porque aquí no venimos a contar la versión perfumada de Alfombra Roja, ni la biografía planchadita del actor que sonríe en entrevistas diciendo que todo fue aprendizaje. No, amigos. Aquí vamos a abrir el expediente completo. El niño terrible de Veracruz, el estudiante que no daba una, el joven que se lanzó solo a la Ciudad de México, el actor que le arrebató oportunidades al destino, el hombre que se volvió galán de Televisa, y el mismo que después tocó fondo entre alcohol, sustancias, mujeres de paso, accidentes y una vida personal que parecía venirse abajo. Debería darte vergüenza. Eduardo Santamarina tuvo fama, dinero, romances mediáticos y portadas, sí, pero también tuvo noches oscuras, llamadas vergonzosas, matrimonios fracturados, camerinos cerrados, traiciones de ida y vuelta, una relación explosiva con Itatí Cantoral, el escándalo de Susana González. Ay, señora, yo no sé ni qué decirle. Pero es que se meten al camerino y a todos aquí, todo Televisa ya lo sabía. El nuevo capítulo con Mayrín Villanueva y una sobriedad que, según él mismo ha contado, no llegó por iluminación divina, sino porque la vida ya lo estaba arrastrando directo al precipicio. Ay, fue muy bonito. Así que agárrense, porque esta historia viene con todo. Travesuras salvajes, primer amor traicionero, debut a escondidas, boicot romántico contra Cristian Castro, excesos que casi lo destruyen, accidentes de alto voltaje, infidelidades que hicieron arder Televisa, y una actualidad donde Lalo sigue vigente, pero también sigue soltando frases que lo meten en problemas. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. La historia de Eduardo Santamarina, amigos, no empieza entre reflectores, camerinos ni libretos de Televisa. Empieza en Veracruz, con calor, río, relajo, travesuras pesadas y una familia donde parecía que los hijos llegaban uno tras otro, casi sin darle tiempo a la casa de respirar. Eduardo nació un 9 de julio de 1968, aunque por ahí algunos registros lo mueven a 1969. Desde el principio, venía destinado a llamar la atención. Alto, inquieto, desbordado, con esa presencia física que años después lo convertiría en uno de los galanes más imponentes de las telenovelas mexicanas. Yo estaba en leyes, dejé la carrera a la mitad, en cuarto semestre, por venirme aquí a la Ciudad de México a estudiar actuación. Su padre fue Miguel, conocido como el Tigre Hernández, un médico otorrinolaringólogo que, según se ha contado, cargó toda la vida con una frustración muy particular: no haber sido artista. Y ahí está una de las primeras claves de la historia, porque muchas veces los hijos terminan viviendo los sueños que los padres no pudieron cumplir. El Tigre no logró ser figura del espectáculo, pero su hijo terminaría convertido en rostro de Televisa, en galán de portada y en hombre deseado por media audiencia. Su madre, María de Jesús, era ama de casa, y Eduardo creció como el famoso hijo sándwich dentro de una familia numerosa. Eran 5 hermanos, casi pegaditos, con apenas un año de diferencia entre uno y otro. Apenas pasaba la cuarentena de un parto, y según se cuenta con humor veracruzano, ya venía el siguiente encargo. Así que imagínense esa casa, niños por todos lados, gritos, juegos, pleitos, comida, desorden, calor, y una madre tratando de mantener en pie un pequeño ejército familiar. Lalo creció de forma salvaje y feliz cerca del río Cosamaloapan. No era el niño aplicado,
calladito y obediente que se sienta en primera fila. No, amigos, era inquieto, travieso, vago, de esos que hacen que los maestros se persignen cuando lo ven entrar al salón. Qué bueno que sí vas a ser actor. Yo nunca pude ser cantante. ¡Wow! No. Sí, es como decías. En la escuela era el terror. No solo era mal estudiante, sino que tenía una creatividad tremenda para hacer maldades. Con sus amigos ponía polvo pica pica en las aspas de los ventiladores. Y ya se imaginarán la escena en pleno calorón veracruzano. El salón entero rascándose, desesperado, sin saber de dónde venía la comezón, mientras Lalo y sus cómplices se morían de risa. Pero eso no era todo. También se dedicaban a arrojar cuetones por encima de las puertas de los baños cuando otros compañeros estaban adentro. Una salvajada, sí, pero muy de chamacos desatados que no medían peligro ni consecuencias. Aventaban huevos a la gente desde autos en movimiento y hasta lanzaban explosivos en paradas de camiones. Una de esas travesuras terminó tan mal que la policía los detuvo. Y ahí uno entiende que Eduardo no era simplemente un niño inquieto, era un verdadero caso. Un chamaco grandote, llevado, con energía de sobra y poca disciplina, que antes de ser galán ya andaba ensayando el escándalo en versión estudiantil. Desde muy chico también empezó a mostrar su lado coqueto. Lalo sabía que llamaba la atención, que tenía presencia, que podía caer bien y que su físico le ayudaba. Pero en la secundaria le llegó el primer golpe fuerte del corazón, de esos que lo dejan a uno desconfiando del amor por años. Fuiste muy de muchas chavas. Ya después de todo este rollo, una vez que ya conociste, Sí. ¿cómo eras? Sí, muy noviera. La muchacha se llamaba Verónica. Eduardo estaba perdidamente enamorado de ella. No era un gustito pasajero ni una ilusión de recreo. Él sentía que con esa niña iba a llegar lejos, que quizá hasta se casaría con ella. Ya saben cómo es el primer amor. Uno se inventa toda una vida con alguien que apenas está aprendiendo a querer. Pero la ilusión se le rompió de la manera más cruel. Un día la cachó en pleno faje, con beso apasionado incluido, nada más y nada menos que con quien era su mejor amigo. Y ese golpe le cayó como patada en el orgullo y en el alma. Porque no solo era perder a la muchacha que quería, era también descubrir que su amigo, el de confianza, el de complicidad, el de escuela, le estaba jugando chueco. Ahí Lalo conoció el desamor con doble filo, traición romántica y traición de amistad. Aquello lo dejó devastado, desconfiado, con miedo a relacionarse y con esa mezcla de rabia, tristeza y vergüenza que muchos cargan cuando sienten que se burlaron de ellos. Y justo en esa etapa, con el muchacho deprimido, curioso, confundido y lleno de hormonas, apareció otro episodio bastante incómodo de su adolescencia. Un conocido le habló de una casa de citas. Eduardo, siendo todavía menor de edad, sentía una curiosidad enorme, pero no tenía dinero. Andaba encerrado en sus dudas, con el ego lastimado por lo de Verónica y sin saber bien qué hacer con esa necesidad de sentirse hombre, deseado, o al menos menos humillado. Esta necesidad de estar con alguien acompañado. No, pero eso hasta la fecha. Su hermana mayor, Marichu, lo notó raro. Le sacó la sopa, lo regañó, pero luego hizo algo insólito. Le dio dinero para que fuera a pagar por su primera vez. Sí, amigos, así como lo oyen, la hermana, entre regaño, preocupación y una lógica bastante discutible, terminó haciéndole el paro para que el muchacho se quitara esa espina. Pero la experiencia no fue nada gloriosa. No fue una aventura de película, ni una historia para presumir con los amigos. Eduardo entró a un cuarto sucio, con una mujer mucho mayor que él, y salió sintiéndose peor de como había entrado. En vez de sentirse conquistador, salió triste. En vez de sentirse hombre, salió vacío. En vez de curarle la herida del primer amor,
aquello le dejó un sabor amargo, como si hubiera entendido demasiado pronto que el deseo sin cariño puede ser una cosa bastante fría. Y miren qué contraste, amigos. El mismo Eduardo Santamarina, que años después sería vendido como galán irresistible, como hombre de pasiones intensas y romances de telenovela, tuvo una primera experiencia marcada por la tristeza, la incomodidad y una soledad tremenda. Así se fue formando Lalo. Entre el calor de Veracruz, las travesuras que casi lo llevaban al separo, el padre frustrado que no fue artista, la familia numerosa, el primer amor traicionero y una adolescencia donde empezó a entender que el deseo, el amor y la fama podían tener un lado bastante más sucio de lo que parecía. Tenía 15 años, pero para mí era una señora, ya no era una jovencita, pues. Me dice, es tu primera vez, ¿verdad? Y después de aquella adolescencia de travesuras pesadas, desamores, casas de citas y calor veracruzano, Eduardo Santamarina tuvo que decidir qué hacer con su vida. Porque una cosa era ser el muchacho alto, coqueto y llevado de la escuela, y otra muy distinta era encontrar un camino real. Para complacer a su grupo de amigos, terminó entrando a estudiar Derecho en la Universidad Cristóbal Colón. Pero seamos claros, amigos, Lalo tenía cara de muchas cosas, menos de licenciado aplicado. La carrera le parecía un suplicio, las matemáticas las odiaba, y la escuela no era precisamente su terreno natural. Él tenía cuerpo de galán, presencia de artista y energía de escenario, pero estaba metido entre libros, materias y exámenes que no le provocaban absolutamente nada. En el cuarto semestre, después de reprobar por segunda vez una materia con la licenciada Pilar, la maestra prácticamente le dijo lo que la vida ya le venía gritando desde hacía rato: dedícate a otra cosa. Y no era mala onda, era diagnóstico. Las muchachas de la universidad ya le decían que parecía artista, alto, corpulento, con porte, con ese físico que no pasa desapercibido. Y aunque Eduardo todavía no tenía claro el camino, el espejo y los comentarios ajenos ya le estaban dando pistas. Un día, mientras comía con su familia, vio en la televisión a Patti Chapoy en el mundo del espectáculo, anunciando la convocatoria para el SEA de Televisa. Y ahí se le encendió el foco. Sin hacer mucho ruido, anotó el teléfono, llamó por larga distancia, rompió su cochinito y sin avisarle a nadie, se trepó a un camión ADO rumbo a la terminal Tapo de la Ciudad de México. Imagínense al muchacho veracruzano, grandote, terco, con más ilusión que plan, llegando a la capital para meterse en la fila de los sueños. Pero mira, esa voz se me quedó aquí metida y digo, claro que sí, yo no puedo seguir. Mi mamá me decía, te quedan 2 años más, termínala. Horas bajo el sol, rodeado de aspirantes, todos creyendo que podían ser la próxima estrella de Televisa. Audicionó ante Eugenio Cobo, pero no se quedó. O al menos eso creyó él. Regresó derrotado a Veracruz, con el orgullo raspado y el sueño medio doblado en la maleta. Se puso a trabajar como mesero, como muchos que regresan de la capital, fingiendo que no les dolió el fracaso. Pero al año siguiente volvió a intentarlo. Se formó otra vez, volvió a presentarse y entonces vino la sorpresa. Cuando Eugenio Cobo lo vio, le reclamó: ¿por qué no viniste el año pasado si te seleccionamos? Te estuvimos buscando y nunca te localizamos. O sea, amigos, por una falla de comunicación, por un teléfono mal tomado, por una dirección perdida o quién sabe qué relajo, Eduardo había regresado a Veracruz creyendo que lo habían rechazado, cuando en realidad Televisa ya lo estaba buscando. Así entró directo al segundo año del CEA y se mudó con sus tíos Rosy y José María. Ahí empezó a pulirse el Lalo que después conocería todo México. El galán alto, fuerte, de voz grave, con presencia de protagonista y con esa mezcla de encanto y desorden que lo iba a acompañar toda la vida.
Usted dijo que si no hablaban, que no sé qué. Te estuvimos hablando, pero nunca nos pudimos comunicar contigo. Bueno, ya no te preocupes. En el CEA se hizo muy cercano a Itatí Cantoral. Y esa relación, que primero parecía amistad de escuela artística, terminaría convirtiéndose en una de las historias más intensas y escandalosas de su vida. Eduardo debutó en La Pícara Soñadora en 1991, pero su gran oportunidad llegó gracias a un capricho de cabellera. Carla Estrada quería a Ricky Martin como protagonista juvenil para De Frente al Sol en 1992. Ricky, que en ese momento andaba promocionando su disco con el cabello largo, se negó rotundamente a cortárselo. Y ahí entró Lalo. Durante 3 meses, según se ha contado, le daban y le quitaban los libretos. Un día parecía que el papel era suyo, al otro día ya no. Lo tenían en ese estira y afloja cruel donde un actor empieza a saborear la oportunidad, pero todavía no puede celebrarla porque en cualquier momento se la arrebatan. Finalmente, Ricky no se dio con el cabello y Eduardo Santamarina se quedó con el papel. Y así, por un corte de pelo que nunca ocurrió, Lalo empezó a meterse en la pantalla grande de Televisa. Después vino un éxito tras otro. Su primer protagónico fuerte llegó con Marisol en 1996 junto a Erika Buenfil. Y claro, como buen galán en ascenso, también comenzaron los romances de foro. Con Erika tuvo un romance relámpago, intenso, pero de esos que parecen tener fecha de caducidad desde el primer beso. Duró lo que duraron las grabaciones. Eduardo se estaba convirtiendo en el típico picaflor de telenovela. Enamoraba, se dejaba querer, se involucraba, pero no necesariamente se quedaba. Como quien dice, mucho fuego de foro, mucha química de cámara, pero poca intención de echar raíces. Las escenas de besos, ustedes no cortan. Más bien no nos gritan corte. Sí, no. Es broma. Sin embargo, el verdadero escándalo de esa etapa no fue con Erika, sino con Itatí Cantoral y Cristian Castro. A finales de los 90, Eduardo e Itatí habían pausado su noviazgo, y en ese espacio, Cristian Castro entró a escena. No como simple pretendiente de flores y llamadas, no. Cristian iba en serio, tan en serio que llegó a casa de Roberto Cantoral para pedir formalmente la mano de Itatí. Y ahí fue donde a Eduardo se le cruzaron todos los cables. Porque una cosa es terminar o pausar una relación, y otra muy distinta es ver que otro famoso, cantante exitoso, hijo de Verónica Castro y con fama internacional, llegue a pedir la mano de la mujer que todavía traes atravesada. Lalo no iba a permitir que Cristian le comiera el mandado, y entonces armó una jugada tan impulsiva, tan desesperada y tan de macho herido que parece escena escrita para telenovela. Durante una grabación, aprovechó el apuntador electrónico de Itatí para mandarle una propuesta de matrimonio de golpe. Le escribió algo así como: «Dime por favor que no andas con Cristian Castro. Necesito que te cases conmigo ya mañana». Así, sin romanticismo fino, sin cena elegante, sin rodilla en el piso ni violines. Fue una propuesta con olor a urgencia, a ceros y a «si no la aparto ahorita, me la ganan». Muy famosa porque además Itatí siempre fue una, y es, porque tú la conoces, una mujer. Y lo más fuerte es que Lalo empezó a mover todo a espaldas de la familia. Mandó traer a sus papás desde Veracruz, consiguió juez para el domingo y organizó una boda relámpago, casi como operativo secreto. No parecía tanto un acto de amor tranquilo, sino una carrera contra Cristian Castro. Incluso, según se ha contado, le pidió a la familia Cantoral quedarse a dormir en el cuarto de Itatí mientras ella dormía con su mamá. ¿Por qué? Porque tenía pánico de que Itatí hablara con Cristian, se arrepintiera y todo se le viniera abajo.
Imagínense el nivel de desesperación. Eduardo no solo quería casarse, quería cerrar todas las heridas. Quería asegurarse de que no hubiera llamada, duda, arrepentimiento ni oportunidad para que Cristian entrara de nuevo al juego. Y el lunes llegó la estocada final. Cristian Castro llamó a Itatí emocionado, todavía creyendo que la historia iba por su lado. Y ella le soltó la bomba. Ya me casé con Eduardo. Así, seco, directo y mortal. Cristian se quedó fuera de la jugada. Eduardo ganó la carrera y aquel matrimonio nació, por lo menos en la leyenda de la farándula, con más sabor a boicot romántico que a cuento de amor. Porque sí, amigos, Lalo se casó con Itatí, pero la forma en que lo hizo dejó clarísimo algo. Eduardo Santamarina no era de los que se quedaban mirando cómo otro se llevaba lo que él quería. Cuando se le metía algo en la cabeza, iba con todo, aunque tuviera que armar una boda express, cerrar puertas, dormir en territorio enemigo y ganarle la partida nada menos que a Cristian Castro. Si algo bonito me pasó en mi juventud fue haber conocido a Cristian, fue como una historia. Y amigos, hay que decirlo, cuando la fama se le vino encima, Eduardo Santamarina no solo empezó a disfrutar los privilegios de ser galán de Televisa, también se metió de cabeza en el mismo hoyo que había visto destruir a su propio padre, el alcoholismo y las sustancias. Porque Lalo no cayó poquito, ni de vez en cuando, ni en plan, me fui de fiesta y se me pasó la mano. No. Según él mismo ha contado, llegó un momento en que el exceso se volvió parte de su rutina. Trabajaba, grababa, salía, tomaba, consumía, se reventaba y al día siguiente tenía que aparecer en el foro como si nada hubiera pasado. Pero el cuerpo no perdona. Eduardo llegaba a los llamados de Televisa completamente tomado, crudo, desvelado o intoxicado. Él mismo lo dijo con una crudeza tremenda. Uno se lava los dientes, se baña, se echa perfumes, chicles, lociones y cree que está disimulando, pero no engaña a nadie. El olor a alcohol se le salía por los poros. Apestaba, sudaba frío, traía los ojos vidriosos y los directores se daban cuenta. Imagínense la escena, amigos. El galán de telenovela, el hombre que debía besar bonito, mirar intenso y sostener escenas dramáticas, llegando al foro con el cuerpo temblando, la mirada perdida y la resaca encima. Por fuera, Eduardo Santamarina era el protagonista fuerte y deseado. Por dentro, se estaba desbaratando. Esto lo llevas hasta el día que te mueras, pero sí hay, la herramienta son los grupos, benditos grupos de autoayuda. Y como suele pasar cuando el exceso se mezcla con fama, dinero y ego, su vida íntima también se descarriló. Eduardo ha reconocido que, alcoholizado, llegó a tener encuentros con mujeres desconocidas sin ningún tipo de cuidado. Así, sin pensar en consecuencias, sin medir riesgos, sin freno. En su propio lenguaje, lo hacía a capela. Una frase que suena hasta cínica, pero que revela el nivel de inconsciencia en el que estaba viviendo. Y el asunto fue todavía más lejos. También llegó a contratar damas de compañía con frecuencia. Pero lo más triste y retorcido es que, en sus momentos más oscuros, ni siquiera las buscaba siempre por deseo. A veces estaba tan hundido, tan vacío, tan solo y tan desconectado de sí mismo, que las contrataba solo para tener con quien hablar, para beber acompañado, para no quedarse encerrado con su propia cabeza en un cuarto de hotel. Y ahí está lo patético y lo humano del asunto. El galán que podía tener mujeres, fama y atención, terminaba pagando compañía para no sentirse solo. Según él mismo ha contado, en esas noches acababa escuchando a esas mujeres, aconsejándolas, diciéndoles que dejaran esa vida, tratando de darles terapia mientras él estaba hasta las chanclas. O sea, el hombre que se estaba hundiendo quería rescatar a otras personas desde el mismo hoyo. Una contradicción brutal, dando consejos de vida mientras la suya se le caía a pedazos. Pero el peligro no se quedó en la cama ni en los hoteles, también llegó al volante. Eduardo sufrió 2 accidentes automovilísticos aparatosos por andar en estado inconveniente. En uno de ellos, sobre el viaducto de la Ciudad de México, el carro se volcó por completo. Él y la joven que lo acompañaba tuvieron que salir arrastrándose,
ensangrentados, por una ventana rota, para caminar como pudieron hasta urgencias de un hospital cercano. Esa imagen es tremenda. El galán de Televisa, no saliendo de una alfombra roja, sino saliendo de un coche destrozado, con sangre, cristales, miedo y la muerte rozándole la nuca. Porque los directores todos se daban cuenta y decían, no puede ser, viene crudo, viene oliendo a alcohol, entonces así no funcionas igual. En otra ocasión, en Veracruz, desbarató un auto contra una palmera. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces tiene que advertirte la vida antes de que entiendas que no estás jugando, que no eres invencible, que una noche de parranda puede convertirse en funeral? La situación laboral también empezó a volverse insostenible. En una producción, vinculada en distintas versiones con Lucero Suárez y también mencionada en otros relatos con Mapad López, Eduardo llegó tan mal, tan intoxicado, que prácticamente no podía ni articular palabra. Y ahí pudo haber ocurrido el escándalo público. Lo pudieron haber corrido, lo pudieron haber exhibido, lo pudieron haber usado como ejemplo de actor irresponsable. Pero la productora, en vez de destruirlo, hizo algo que a él le pegó más fuerte que cualquier regaño. Lo abrazó, lo mandó a su casa a descansar, le dio unas gotas de homeopatía y le dijo que contaba con ella las 24 horas. Y eso, amigos, a veces rompe más que un grito. Porque cuando alguien ya está acostumbrado al caos, al regaño y a la vergüenza, la compasión lo desarma. Pero el golpe definitivo vino de su madre. Después de verlo llegar borracho a Veracruz durante varios días, su madre ya no pudo más. Le lloró y le dijo una frase que lo atravesó completo. Eduardo, si vas a venir así, prefiero que ya no vengas. Eso fue como una cachetada directa al alma. Porque una cosa es decepcionar a productores, parejas, amigos o compañeros de fiesta. Pero decepcionar a la madre, verla llorar por tu destrucción, verla pedirte que no vuelvas si vas a llegar hecho pedazos, eso ya no se olvida. Entonces no es una vida. El que está metido en el alcohol, pues obviamente... Además, Lalo vivía atormentado por una imagen recurrente, casi como una pesadilla despierto. Se veía a sí mismo muerto, desnudo, sobre una camilla fría de aluminio en la morgue, y a su madre levantando la sábana para reconocer su cuerpo intoxicado. Esa visión no perseguía, no era una metáfora bonita, era el miedo puro. La conciencia de que si seguía así, el final podía ser ese. Una llamada de madrugada, una madre destrozada y un cuerpo sobre una plancha. Después vino la intervención familiar y también pesó una herida todavía más fuerte: ver a su propio padre morir de cirrosis. Ahí Eduardo entendió que el espejo estaba enfrente, que si no frenaba podía terminar igual. Mismo camino, misma enfermedad, misma destrucción, mismo final. Te lo agradezco. A mi madre que siempre ha estado pegada en mí. Finalmente aceptó que tenía un problema. Entró a la clínica Monte Fénix y encontró refugio en Alcohólicos Anónimos. Desde entonces ha vivido bajo ese lema que parece sencillo, pero para alguien que tocó fondo significa sobrevivir cada día. Solo por hoy. Hoy lleva más de 15 años sobrio, pero esa sobriedad no borra lo vivido. Al contrario, lo deja más claro. Eduardo Santamarina no salió limpio de la fama, salió raspado, con accidentes, vergüenzas, excesos, noches turbias, mujeres de paso, hoteles vacíos, sustos de muerte y una madre que tuvo que llorarle en la cara para que entendiera que se estaba matando lentamente. Porque a veces, amigos, el galán más deseado de la televisión también puede ser el hombre más perdido cuando se apagan las cámaras. Si la vida de Eduardo Santamarina ya venía cargada de excesos, accidentes y noches bastante oscuras, su matrimonio con Itatí Cantoral tampoco fue precisamente un cuento de hadas. Más bien, fue una bomba de tiempo
con vestido de novia, gemelos, portadas bonitas y una fachada familiar que, por fuera, parecía perfecta, pero por dentro ya venía llena de grietas. En 1999, Eduardo e Itatí se casaron en una boda mediática, lujosa y muy comentada en el Pedregal. Eran jóvenes, famosos, atractivos y pertenecían a esa generación de actores que Televisa podía convertir en pareja de revista con solo ponerles una cámara enfrente. Poco después llegaron sus gemelos, Roberto Miguel y José Eduardo, y hacia afuera se vendía la imagen de la familia ideal, el galán alto y fuerte, la actriz talentosa de apellido pesado, los bebés, la casa, las sonrisas y el supuesto amor estable. Pero ya sabemos, amigos, que en la farándula muchas veces la foto familiar es solo eso, una foto. Detrás de cámaras, el matrimonio venía cargando tensiones, celos, desgaste, egos y heridas. Y el verdadero escándalo explotó en 2003, cuando Eduardo protagonizó Velo de novia junto a Susana González, bajo la producción de Juan Osorio. Ahí empezó el olor a quemado. Según se ha contado, Lalo comenzó a pedirle a Itatí de manera cada vez más sospechosa que ya no fuera a visitarlo a las grabaciones. Y cuando un hombre que antes no tenía problema en recibir a su esposa en el set, de pronto empieza con él: mejor no vengas, estoy ocupado, hay mucho trabajo, no es conveniente. Pues una mujer no necesita ser detective para oler que algo raro está pasando. Y te dijo el chofer. ¿Y él no se puso nervioso cuando le mandaste el cambio del chofer? Itatí empezó a desconfiar. Y la sospecha, según las versiones, terminó confirmándose por boca de gente que estaba demasiado cerca del relajo. Una empleada de camerinos y hasta el propio chofer le habrían contado lo que muchos en Televisa ya cuchicheaban por los pasillos. Eduardo Santamarina y Susana González presuntamente se encerraban durante horas en los camerinos para darse de besos. Y amigos, eso ya no era química actoral ni compañerismo profesional. Eso era el secreto peor guardado de Televisa. Porque mientras en pantalla hacían novela, detrás de cámaras parecía que estaban grabando otra historia, pero sin libreto, sin director y con la puerta bien cerrada. Lo más fuerte es que, según se decía, todo mundo en la empresa ya lo sabía. Técnicos, maquillistas, asistentes, choferes, personal de camerinos. Ya saben cómo son esos foros. Nadie ve nada oficialmente, pero todos escuchan, todos notan, todos comentan y tarde o temprano el chisme llega a quien tiene que llegar. Cuando el escándalo reventó, el divorcio se convirtió en un circo romano. Itatí quedó instalada ante el público como la gran esposa traicionada, la mujer humillada, la madre de los hijos que descubría que su marido andaba jugando al romance con la coprotagonista. Y Susana González cargó con la peor etiqueta, la rompehogares. A Susana se le vino encima una ola de críticas tremenda. La señalaron como la tercera en discordia, la mujer que se metió en un matrimonio, la villana fuera de la pantalla. Y aquí hay que decir algo incómodo. A Eduardo, la sociedad le perdonó mucho más rápido. Como era el galán, el hombre, el actor fuerte, muchos lo trataron como si simplemente hubiera caído en una tentación. Siento que eso ya pasó. Pues sí, señora, pero es que la verdad no vende. Muchas veces no. Pero a Susana la crucificaron. Ese escándalo fue tan brutal que, según se ha dicho, le afectó emocionalmente y también golpeó su carrera protagónica durante años. Porque en ese tiempo, a una actriz marcada como rompehogares no la castigaban solo en revistas, también la castigaban en oportunidades, en imagen y en aceptación del público. Pero la historia, amigos, tuvo un giro bastante venenoso con el paso del tiempo.
porque años después, la propia Itatí Cantoral terminó confesando que ella no había sido precisamente una santa mártir dentro de ese matrimonio. Según sus propias palabras, ella fue la primera en poner los cuernos, engañando a Eduardo Santamarina con el actor Gabriel Porras. Y ahí todo el cuento cambió de color, porque durante años se vendió la historia de Eduardo como el traidor, Susana como la rompehogares e Itatí como la víctima absoluta. Pero cuando salió esa confesión, quedó claro que el matrimonio ya venía muerto desde antes, que la lealtad ya estaba rota y que lo de Susana González no fue el inicio del incendio, sino otra llamarada en una casa que ya estaba ardiendo. En pocas palabras, ahí nadie salió limpio. Ni Eduardo, que se metió en un romance de camerino mientras seguía casado. Ni Itatí, que después reconoció haber engañado primero. Ni la prensa, que convirtió a Susana en villana única mientras al galán le perdonaban más rápido el desorden. Y mucho menos Televisa, donde todos parecían saberlo todo, pero mientras hubiera rating, nadie decía nada. Y entonces dije, ay no, ya que me diga muchas cosas bonitas Gabriel Porras, entonces con eso yo no me voy a sentir mal. Después del divorcio, Eduardo formalizó su relación con Susana González. Duraron alrededor de 4 años juntos y hasta se habló de boda. Parecía que, después de tanto escándalo, por fin iban a demostrar que aquello no había sido solo calentura de foro, sino una relación real. Pero tampoco les duró el cuento. En 2006 terminaron de manera abrupta, usando esa frase tan elegante que siempre huele a comunicado preparado. Proyectos de vida distintos. Ya saben, amigos, cuando en farándula dicen proyectos de vida distintos, muchas veces significa que la relación ya tronó tan feo que no quieren entrar en detalles. Y lo más escandaloso es que terminaron tan mal que hasta hoy se dice que ni siquiera se dirigen la palabra ni quedaron como amigos. O sea, después de tanto pleito, tanto escándalo, tanto señalamiento y tanto costo público, la historia terminó sin boda, sin amistad y sin final bonito. Imperfecto. Por supuesto que he cometido muchos errores, de los cuales también he aprendido mucho. Uno va, como también decías al principio de la entrevista, va madurando. Así que el capítulo de Eduardo, Itatí y Susana no fue solo un triángulo amoroso de telenovela. Fue un espejo de lo peor del medio. Camerinos cerrados, secretos a voces, infidelidades cruzadas, machismo público, carreras golpeadas, matrimonios vendidos como perfectos y una verdad que salió tarde, pero salió. Porque al final, amigos, ahí no hubo una víctima pura ni un villano único. Hubo 3 adultos metidos en un relajo sentimental que Televisa convirtió en morbo nacional y donde cada quien terminó pagando una parte distinta de la factura. Y después del relajo con Itatí Cantoral y Susana González, uno pensaría que Eduardo Santamarina ya iba a caminar con más cuidado en eso de los amores de foro. Pero no, amigos, porque en 2007 llegó otra telenovela, otro set, otra compañera guapa y otro flechazo que volvió a levantar cejas. Ese año, Eduardo protagonizó Yo amo a Juan Querendón junto a Mayrín Villanueva. Ella todavía estaba casada con Jorge Poza, con quien tenía una familia formada y una imagen pública bastante estable. Pero ya sabemos cómo se pone el ambiente cuando 2 actores pasan horas juntos, se miran bonito en escena, comparten camerinos, grabaciones, bromas, cansancio y esa cercanía que muchas veces empieza como trabajo y termina como incendio. El flechazo entre Eduardo y Mayrín fue inmediato. Y aquí viene el dato sabroso. Lalo llegó a admitir que Mayrín le gustaba tanto que incluso tenía fotos de ella en su casa antes de que pasara algo entre ellos. O sea, no estamos hablando de un gusto casual ni de ¡ay, qué bonita compañera! No, el hombre ya la traía atravesada en la cabeza. Después vino la separación de Mayrín y Jorge Poza, y aunque públicamente todo se manejó con cierta prudencia,
La gente no dejó de preguntarse si ese romance con Santa Marina había empezado antes de tiempo, o si simplemente fue una de esas casualidades demasiado convenientes del espectáculo. Porque en la farándula, amigos, cuando una actriz casada termina separándose y poco después formaliza con su coprotagonista, el público no necesita demasiadas pistas para empezar a sacar sus propias conclusiones. Eduardo y Mayrín formalizaron su relación y se casaron en 2009. Tuvieron a su hija Julia y formaron una enorme familia reconstituida bajo el famoso concepto de los míos, los tuyos y los nuestros. Los gemelos de Lalo con Itatí, los hijos de Mayrín con Jorge Poza, Romina y Sebastián, y la niña que tuvieron juntos. En papel sonaba bonito, una familia moderna, madura, reconstruida, capaz de superar divorcios, pasados incómodos y chismes de pasillo. Pero en la práctica, la relación tampoco ha estado libre de ruido. Durante años los han perseguido rumores de crisis, separaciones, distanciamientos y divorcios inminentes. Cada cierto tiempo aparece la versión de que ya tronaron, de que solo están guardando apariencias, de que la relación está desgastada o de que viven más como socios de familia que como pareja encendida. De que ya fue al terminar, pero fue algo tan fuerte, Jordi, que te digo, no hubo antesala, no hubo noviazgo. No hubo... También se ha hablado mucho de los cambios físicos de Eduardo, sus subidas fuertes de peso y esa transformación que el público no perdona, porque al galán de telenovela lo quieren ver eternamente joven, marcado y listo para escena romántica. Y claro, cada vez que Lalo aparece distinto, la prensa aprovecha para meterle más leña al rumor. Que si crisis matrimonial, que si descuido, que si problemas personales. Pero ellos siguen ahí, contra chismes, contra críticas y contra pronósticos de separación. Eduardo y Mayrín ya llevan más de 15 años juntos. En pleno 2024 y 2026, Lalo ha salido a burlarse de la prensa diciendo que ya están vacunados contra los rumores de divorcio. Y miren, eso puede sonar muy seguro, muy relajado y muy de nosotros sabemos la verdad, pero también muestra que el chisme les ha pegado tantas veces que ya tuvieron que aprender a convivir con él. Porque cuando una pareja tiene que aclarar una y otra vez que no se está separando, algo de desgaste público sí hay, aunque la relación siga de pie. Pero Eduardo Santamarina no solo ha sido polémico por sus romances, sus excesos o sus matrimonios. También ha sabido meterse en problemas con la boca. En mayo de 2026, al ser cuestionado sobre una denuncia de carácter sexual y extorsión relacionada con Badir Derbez, Eduardo soltó unas declaraciones que incendiaron las redes. Intentando defender a Badir, Lalo terminó criticando a la sociedad actual y dijo, en pocas palabras, que ya ni se podía tener un acto de caballerosidad porque cualquier ayuda hacia una mujer podía ser malinterpretada o usada para extorsionar. Y ahí fue donde muchos dijeron, otra vez Santamarina hablando desde otro siglo, porque una cosa es pedir que no se juzgue a alguien sin pruebas, y otra muy distinta es usar un caso delicado para soltar que lo mejor hoy es no ayudar a las mujeres y hacerse güey. Esa frase le cayó encima como cubetazo de agua fría, porque sonó más a resentimiento disfrazado de prudencia que a reflexión seria. El problema no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. En una época donde las denuncias de abuso, violencia y extorsión deben tratarse con cuidado, Eduardo pareció reducir todo a una queja de hombres incómodos, porque ya no pueden actuar como antes sin ser cuestionados. Esa mujer te puede luego denunciar de que le estás robando el celular y entonces vas a dar a la delegación. Y ahí está el detalle, amigos. Lalo pertenece a una generación de galanes acostumbrados a salirse con la suya, a vivir en un medio donde muchas cosas se tapaban, se minimizaban o se resolvían con una sonrisa. Pero los tiempos cambiaron. Hoy, una frase maldicha te revienta en redes, y el público ya no aplaude tan fácil ese discurso de pobres hombres, ya no pueden ni ser caballerosos. Así que Eduardo, que sobrevivió al alcohol, a las sustancias, a los accidentes, a los romances cruzados y a los divorcios escandalosos, sigue tropezando con algo igual de peligroso, su propia lengua. Porque podrá estar sobrio, casado y vigente,
pero cada vez que intenta opinar sobre ciertos temas, queda claro que el galán de antes todavía no termina de entender del todo el mundo de ahora. Agacharme a recoger nada. Madre, ya me hago güey, no, que no me cuesta mucho. Eduardo Santamarina no fue un santo, ni pretende venderse como tal. Fue mujeriego, desordenado, impulsivo, adicto, infiel, explosivo y muchas veces imprudente. Pero también fue un hombre que tuvo que mirarse de frente, aceptar que estaba enfermo y decidir si se moría lentamente o cambiaba antes de que fuera demasiado tarde. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de Eduardo Santamarina? ¿Fue simplemente otro galán de Televisa devorado por la fama, las mujeres y los excesos? ¿O un hombre que tuvo el valor de reconocer su caída y reconstruirse cuando ya todos lo daban por perdido? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Gerberín no venimos a contar biografías perfumadas ni cuentos de galanes perfectos. Aquí abrimos el expediente completo, las travesuras, los amores, los cuernos, las adicciones, las recaídas, los camerinos, las polémicas y todo aquello que la televisión quiso esconder detrás de una sonrisa de protagonista.